Hola muchachos, ¿qué tal? Continuando con esta parte de ejercicios, voy a hacer un tercer problema del tema de fuerza eléctrica. Cabe resaltar que es el 23.15, ¿sale? Dice, tres cargas puntuales, Q1 igual a más 8 microcoulombs, aquí está Q1, Q2 igual a menos 4 microcoulombs, aquí está menos 4 microcoulombs, y Q3 igual a más 2 microcoulombs. Se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 80 milímetros por cada lado. ¿Cuáles son las magnitudes y la dirección de la fuerza resultante sobre la carga de más 8 microcoulombs? Bueno, entonces esta es la carga que me está pidiendo, muchachos. Lo que tengo que ver es cómo interactúa Q1 con Q3. Primero que nada, ambas son positivas, por lo tanto hay una repulsión. Entonces aquí tendríamos una fuerza de repulsión, ¿sale? Y ahora Q1 con Q2, ¿cómo actúan? Pues en este caso, como son cargas diferentes, tenemos una fuerza de atracción, ¿sale? Ok, vamos a identificar entonces los datos. A esta fuerza, primero que nada, le voy a llamar F1, 3, porque actúa la carga 1 y actúa la carga 3. A esta le voy a llamar F1, 2, porque actúa la carga 1 y la carga 2. Vamos a identificar entonces mis datos. Datos. Tenemos la carga Q1, que es igual a 8 microcoulombs o 8 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga Q2, que es igual a menos 4 microcoulombs o que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga Q3, que es igual a 2 microcoulombs o 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia, como es un triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo. Entonces R va a valer lo mismo en cada caso, que son 80 milímetros o 8 por 10 a la menos 3 metros. Bien, una vez que tengo identificado mis datos, voy a utilizar mis fórmulas. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Voy a utilizar dos fórmulas. La primera va a ser F1, 2, que va a ser K por Q1 por Q2 entre el radio. F13, que va a ser K por Q1 por Q3 entre el radio elevado al cuadrado. ¿Sale? Bien. Vamos a sustituir entonces. Vamos a encontrar el valor de la fuerza 1, 2. Fuerza 1, 2 es igual a K. K vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga Q1 que vale 8 por 10 a la 6 coulombs y la carga Q2 que vale menos 4, pero recuerden que solamente pongo el positivo, entonces 4 por 10 a la menos 6 coulomb, todo dividido entre la distancia que es 80 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Hago las operaciones, muchachos, ¿sí? Y eso me da 45 newtons, ¿sale? F1, 3 es de manera similar, es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Por la carga Q1 que vale 8 por 10 a la menos 6 coulombs por la carga Q3 que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombs, todo dividido entre 80 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Hacen sus respectivas operaciones, muchachos, y como resultado tenemos 22.5 newtons. Bueno, de esta parte de aquí de la carga Q1, muchachos, voy a tomar un plano cartesiano y voy a colocar la carga en el centro. La carga, la primera fuerza, ¿sí? Es F1, 3 y la segunda fuerza es F1,
1, 2. Bueno, si yo trazo una paralela aquí a la base del triángulo, por ángulos alternos, por ángulos, resulta que este de aquí vale 60 grados. Y este otro de aquí también vale 60 grados, porque es la continuidad. Alternos, internos. Recuerden que los ángulos internos de un triángulo equilátero son 60 grados, ¿sí? Ya que las sumas son 180. Entonces, ambos miden 60 grados. 60 grados aquí y 60 grados acá. Pero cabe resaltar que lo que tenemos que hacer es encontrar las componentes de esta fuerza. Una componente va a ser esta y otra componente va a ser esta. En el caso de la otra fuerza, una componente va a ser esta y la otra componente va a ser esta, ¿sí? Entonces, con esos datos, yo voy a encontrar cada una de las componentes, pero voy a notar que como está en el cuarto cuadrante, el valor de esta componente va a ser negativo. Todos los demás van a ser positivos. Bueno, entonces para hacerlo, voy a tener que hacer lo siguiente, va a ser F1, 2 de X es igual al valor de la fuerza. El valor de la fuerza fue de 45 newtons, que multiplica por el coseno de 60 grados. ¿Sí? Ustedes hacen eso y les va a dar de resultado 22.5 newtons. ¿Sale? Después, para encontrar la componente en Y, va a ser lo mismo, los mismos 45 newtons, pero ahora va a ser por el seno de 60 grados. Hacen la operación y eso les va a quedar como menos 38.97 newtons. ¿Sale? Vamos a tomar estos dos datos y los pasamos al siguiente caso. ¿Sale? Entonces, continuamos. Ya tenemos que F12 de X es igual a 22.5 newtons y F12 de Y es igual a menos 38.97 newtons. Voy a encontrar ahora lo que es equivalente a la componente en y en X de la fuerza F13. Entonces, para la fuerza F13, déjenme quitar este. Bueno, ya no pude quitarlo. F13 vamos a tener que son los 22.5 newtons por el coseno de 60 grados. Entonces yo multiplico 22.5 por coseno de 60 grados y obtengo que son 11.25 newtons. Después tenemos que es F13 de Y es igual a los mismos 22.5 newtons por el seno de 60 grados. Pero aquí el resultado, aunque me lo va a dar positivo, lo voy a tomar como negativo porque es una componente en Y del cuarto cuadrante. Perdón, no, sí es positivo. Entonces son 19.48 grados. La negativa fue esta de aquí, muchachos. Lo siento. Ok, una vez que ya tenemos eso, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a sumar esta que es X con esta otra que es X, ¿sí? Y esta que es en Y con esta que es en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 22.5 newtons más 11.25 newtons. Y obtenemos como resultado 33.75 newtons. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos 38.97 newtons más 19.48 newtons. Lo sumo y me queda como menos 19.49 newtons. Lo voy a poner 19.5 newtons. Estoy redondeando. Ok. Finalmente, para encontrar la resultante,
voy a utilizar la siguiente fórmula. La resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Voy a sustituir. Sumatoria de fuerzas en X es 33.75. 33.75 elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, que es menos 19.5 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, y hacen las operaciones y les va a quedar como resultado 39 newtons. ¿Sale? Ahora me hace falta encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo vamos a tener que θ es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y, que es menos 19.5 newtons entre 33.75 newtons. ¿Sale? Hacemos la operación con nuestra calculadora y resulta que nos da como resultado menos 30 grados. ¿Qué significa eso, muchachos? Bueno, que de las dos fuerzas, esta que continuaba hacia acá y esta otra, el ángulo que se forma en la resultante, vamos a ver que la resultante va a ser en este punto, esta va a ser mi fuerza resultante y va a tener un ángulo de 30 grados, negativo porque está a favor de las manecillas del reloj. Lo que yo tengo que hacer es convertirlo a un ángulo positivo. Entonces tengo que medirlo en contra de las manecillas del reloj. Sería esto así. ¿Cómo lo hago? Pues hasta el eje de las X son 360 grados. Entonces le voy a llamar alfa a ese ángulo. Alfa va a ser el resultado de 360 menos 30 grados. Entonces, por lo tanto, el resultado sería 330 grados, ya positivo. Y entonces estos serían los dos resultados del problema que nos está pidiendo. ¿Sale? Entonces, espero que les sirva, espero que les ayude y con esto ya son 3 problemas de fuerza eléctrica. Saludos, hasta luego.